Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. De repente, Su se acercó a Luoli. Luoli se puso en guardia en silencio. Eres el Sixión de Suomo. Su decidió que lo haría ella misma. Hasta ahora, ese zombi de arroz blando no había respondido en absoluto. Puede que al zombi de arroz blando no le importara la victoria, pero a ella sí. En Luoli hizo un sonido de sorpresa. Uno para cada uno, dijo Su muy rápido. Elijo a Yi Fen. Luoli se sorprendió aún más. Era amiga de Suomo. ¿Era cierto o falso? Su mente se movió rápidamente, sopesando las ventajas y desventajas. Aún estaba en guardia, pero su boca no dudó en decir, está bien, elijo al de cara amarilla. Aunque no podía juzgar la sinceridad, desde todos los ángulos, no había ningún perjuicio para él. Los dos se separaron. Las otras tres personas escucharon claramente las palabras entre las dos personas. Chanen no se vio afectado. El hombre de rostro amarillo sonrió. Yi Fen desapareció donde estaba. Todos cooperaron enormemente, cada uno encontrando un lugar para luchar. Solo Chanen permaneció en el lugar original, levantando la cabeza para observar los anillos de luz, sumido en sus pensamientos. Suomo no prestó atención a lo que sucedía en la formación. Tras tomar una decisión, no se movió. Las heridas en su cuerpo lo afectaban gravemente. Al canalizar el poder espiritual, se producía una breve pausa. Desde que comenzó a practicar el cultivo espiritual de respiración embrionaria, hacía mucho que no experimentaba el dolor de las heridas espirituales. Pero en las dos últimas peleas, ni siquiera su conciencia más hábil pudo evitar ser herida. Este fue el resultado de una batalla que se desarrolló a lo largo de varias etapas. Incluso si logró usar la formación como apoyo, no pudo evitar ser herido. Sin embargo, a simple vista, nadie pensaría que sus canales y órganos internos estuvieran heridos. Su mirada era concentrada y tranquila, clara y serena, sin un solo pensamiento errático. Los movimientos de sus dedos ya no eran tan rápidos como antes, pero seguían fluyendo y ofrecían a los espectadores una belleza diferente. En el aire, Gurlin Sanren no pudo evitar exclamar, este chico definitivamente logrará grandes cosas. Wei Fei también mostró admiración. Con su cultivo de Suji, poder bloquear 3 golpes contundentes de Nan Menyan y herir gravemente a Son Minyan es motivo de orgullo. Los cielos han bendecido enormemente a la secta de la espada Wukong. Un Wei Zheng, un Suomo, y no habrá preocupaciones durante 100 años. Por alguna razón, Gurlin Sanren suspiró de repente. Qué lástima que no nazcan en el momento oportuno. Si atacan el nido, ¿escapará algún huevo? ¡Qué talento! Si caen antes de tiempo, sería una lástima. Wei Fei soltó una carcajada. Opino lo contrario de los Sanren. Es precisamente por su talento excepcional que necesitan esforzarse más. Los héroes nacen en tiempos difíciles. Sin tiempos difíciles, es raro ver héroes. Al oír esto, Gurlin Sanren dijo, burlándose de sí mismo, el hermano Wei tiene razón. Viejo, ya estoy viejo. Sin un solo pensamiento perdido ni ansias de victoria, Suomo permanecía extremadamente tranquilo. La velocidad con la que creaba formaciones aumentaba considerablemente sin darse cuenta. Parecía no tener que pensar, y los materiales fluían entre sus dedos, los hechizos se lanzaban con naturalidad, todo fluía con fluidez. En poco tiempo, la formación de 72 niños, formación Campanilla Lunar Anillo Celestial, realmente se completó. Miró aturdido la gran formación y parecía estar ligeramente incrédulo, pero también estaba ligeramente pensativo. En ese corto tiempo, parecía haber experimentado mucho. Una dura lucha, recibir heridas graves, desmayarse y luego despertar, todo esto hizo que su estado de ánimo pasara de la inestabilidad a la paz. Al principio, estaba lleno de anticipación, el deseo de victoria, solo para ver sus esperanzas frustradas, solo con el deseo de herir a los enemigos. Finalmente, se vio obligado a concentrarse en una sola cosa,
a excluir todos los demás pensamientos y a no pensar en la victoria. Se quedó aturdido dentro de la formación, inmóvil como una estatua. En la cima del pico principal, la batalla entre Wei Zhen y Heu Ronping aún continuaba. La visión de Wei Zhen era un mar de sangre, borrosa. Tenía innumerables heridas de espada en el cuerpo, la sangre teñía su ropa. Sus rasgos estaban borrosos, parecía una persona hecha de sangre. Muchos espectadores casi no podían soportar seguir observando. Ni siquiera Tianzong se resistió a acercarse y preguntarle si debía detener la batalla. Pei Yuanran no detuvo la pelea. Pero no se dio cuenta de que, dentro de su puño cerrado, sus uñas se habían clavado profundamente en la carne. Heu Ronping tampoco estaba en buena forma. Tenía 3 cortes de espada en el cuerpo. No eran profundos, pero la sangre fresca le había teñido una mancha en el pecho. Su esencia de espada seguía tan libre e intacta como antes, pero el público podía percibir fácilmente su agotamiento. Nadie pensaría que Heu Ronping no tuviera suficiente poder. Después de luchar con tanta intensidad durante tanto tiempo, el agotamiento era un estado completamente normal. Heu Ronping sabía que su situación empeoraba con el paso del tiempo, pero no tenía solución. 2 horas antes, Wei Zhen estaba cubierto de heridas, casi tambaleándose. Pero después de 2 horas, Wei Zhen seguía perseverando. Parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento, pero no lo hizo. Cada vez, Heu Ronping sentía que con un poco más de fuerza, podría derrotar a Wei Zhen, pero después de aplicarla, descubrió que, aparte de dejar una marca de espada en el cuerpo del otro, no logró nada. Wei Zhen aún resistía. No había logrado esperar a que Wei Zhen colapsara, pero Heu Ronping descubrió que se había hundido en un dilema sin darse cuenta. Las 3 marcas de espada en su cuerpo eran la prueba. La escritura de su espada era como seda sin hilar de un capullo, tejiendo una gran red para atrapar al otro y luego desgastando lentamente la fuerza de su oponente, dejándolo sin espacio para respirar y morir. Había logrado inmovilizar a su oponente, pero este no había dejado de forcejear. Los 2 bandos entraron en un punto muerto. La resistencia del otro había superado con creces sus expectativas. Su poder se había consumido rápidamente. La energía de su espada había perdido filo poco a poco. Sus movimientos comenzaron a volverse más lentos, el otro se dio cuenta de su debilidad y contraatacó. Cuanto más luchaba, más pesado se hacía el terror en el corazón de Heu Ronping. Wei Zhen era como una bestia salvaje que no conocía el agotamiento, como un soldado de foca sin vida ni dolor. Cuando la energía de la espada pasó junto a su cuerpo, salvo un gruñido ahogado y el chorro de sangre, no había otras señales visibles de su presencia. La lucha entre el cazador y la bestia salvaje, el cazador fue perdiendo poco a poco la ventaja. El cinturón de formación de su homo permitió a la gente presenciar un espectáculo y causó sorpresa. La batalla entre Wei Zhen y Heu Ronping causó asombro, un asombro que brotó de lo más profundo de sus corazones. El tiempo transcurría lentamente. El sonido de la discusión se hacía cada vez más bajo. Cada vez más gente sentía que no podía seguir mirando. Viendo a una persona completamente cubierta de sangre, luchando en silencio mientras se esforzaba con esfuerzo, y volando por los aires mientras su figura se tambaleaba. La sangre que corría por su cuerpo se dispersó por los aires. Nadie estaba de humor para hablar. Aunque Wei Zhen no había ganado, a los ojos de todos solo estaba su figura cubierta de sangre. La batalla dentro del gran pabellón del pino continuaba. La formación campanilla lunar anillo celestial había atraído a la mayoría de los expertos. Muchos aplaudieron, suponiendo que sus posibilidades de entrar entre los 10 primeros aumentarían. Sin embargo, los acontecimientos fueron completamente opuestos a lo que imaginaban. Sin la presión de los expertos, muchos Siuse que habían decidido esconderse perdieron la paciencia. Ya no se escondieron en los rincones. El combate se volvió aún más feroz. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse a la formación campanilla lunar anillo celestial, y nadie se atrevió a acercarse al pico principal. La formación campanilla lunar del anillo celestial era como una bestia misteriosa, con sus fauces sangrientas abiertas de par en par. Nadie conocía la situación en su interior. La feroz lucha en la cima del pico principal infundió terror, un profundo terror,
en muchos Siuse del Gran Pabellón del Pino. Incluso los jueces del Gran Pabellón del Pino pusieron su atención en esos dos lugares y desearon que todas las demás peleas terminaran instantáneamente. Suomo sintió que había caído en una enorme burbuja gris. Todo a su alrededor estaba lleno de un extraño material gris. Aunque llevaba una armadura de Link, esta no lo separaba de la materia gris. Parecía nadar desnudo. No parecía cálido, pero tampoco frío. Era una sensación extraña. La única sensación que podía describir era familiar. Parecía estar muy familiarizado con esa materia gris. ¿Qué era ese material gris? Parecía entenderlo todo, pero no entendía nada en absoluto. Extendió la mano para agarrar, pero no atrapó nada. ¿Dónde fue esto? ¿Qué era? Sentía que debía saberlo, pero por mucho que lo pensara, no lo recordaba. Estaba un poco aturdido. El entorno no le ofrecía ninguna pista. Su única pista era la sensación de familiaridad. ¿Qué era esto realmente? Suomo no pudo evitar fruncir el ceño mientras reflexionaba profundamente. Sintió que necesitaba encontrar la respuesta. Instintivamente, extendió la mano y agarró la tela gris. Al igual que la última vez, no agarró nada. Este material era como el aire, invisible e intangible, pensó Suomo en su interior. Espera, invisible y intangible. Suomo saltó de repente. Sabía lo que era. Conciencia. Esto era conciencia. En el momento en que se dijo a sí mismo que esto era conciencia, la sensación de familiaridad dentro de su cuerpo se intensificó al instante. Al mismo tiempo, el paisaje a su alrededor cambió de repente. Debajo de él, había un lugar que parecía una pequeña isla lejana. Había una mancha de fuego en la pequeña isla, con innumerables llamas carmesí danzando. Una lápida y un hombre vestido de negro sentado en la cima. También había un río recto como una regla. El río era muy turbio, con dos tipos de colores que apenas se distinguían. Mar de la Conciencia. Este era el Mar de la Conciencia. Suomo se sorprendió mucho al ver a Puyao sobre la lápida. No pudo evitar gritar, pero por mucho que lo intentó, Puyao no lo oyó. Tuvo que darse por vencido y comenzó a escanear los alrededores. Todo el Mar de la Conciencia estaba rodeado por este material gris. Esto era completamente diferente a lo que Suomo había imaginado. En el Mar de la Conciencia de sus recuerdos, lo que veía a su alrededor era un vacío completamente negro, sin nada más que las estrellas en el cielo. Bien. Recordó que había 4 estrellas en el vacío. Como era de esperar, cuando levantó la cabeza para mirar hacia arriba, vio las estrellas. Había 4 estrellas en el cielo. Una de ellas era la más brillante, las otras 3 un poco más apagadas. Antes, cada vez que entraba en el Mar de la Conciencia, sentía que las 4 estrellas estaban muy lejos. En ese momento, descubrió que eran como 4 barquitos flotando fuera de la conciencia. Parecía haber comprendido algo. En ese momento, las 4 estrellas comenzaron a emitir luz estelar. La luz estelar era como arena plateada, absorbida lentamente por la conciencia gris. Pero esta era demasiado grande. Ese destello era lamentablemente pequeño. Pero las 4 estrellas continuaban emitiendo luz estelar a un ritmo lento. Suomo no sabía para qué servía esa luz estelar de grano plateado, pero claramente, su conciencia parecía estar iniciando una especie de transformación. Wei Fei y Wulin Sanren estaban absortos en la pelea entre Wei Zhen y Heu Ronping. No solo ellos, sino todos los jueces del Gran Pabellón del Pino observaban esta trágica pelea. De repente, Wulin Sanren pareció percibir algo y giró la cara. Inconscientemente, observó la gran formación bajo sus pies. Con solo una mirada, su mirada se quedó fija. Dentro de la formación, Suomo tenía los brazos abiertos como si fuera a abrazar algo. Permanecía inmóvil, con la mirada vacía y sin vida. A su alrededor, el aire parecía leña ardiendo, produciendo ocasionalmente suaves explosiones. Las explosiones alrededor de Suomo se intensificaron. A simple vista, era posible ver cómo el aire explotaba continuamente y producía pequeños remolinos. Wulin Sanren era experto en formaciones, por lo que su conciencia era fuerte. Sin embargo,
cuando su conciencia estaba aún san de Suomo, pareció haber tocado un muro que no podía penetrar. Emitió un sonido de sorpresa. Estaba en la etapa de Hindan. Suomo estaba justo en Suji. En teoría, la conciencia de Suomo no era algo que pudiera resistirse a la suya. Pero en la situación actual, estaba bloqueado. Este tipo de situación solía ocurrir solo cuando ambos bandos tenían un poder similar. Se calmó rápidamente de la sorpresa. Supuso que la conciencia de Suomo estaba experimentando una transformación. Las explosiones a su alrededor lo convencieron aún más de su predicción. En comparación con el poder Ling, los Syuse entendían mucho menos del espíritu. Incluso Syuse Hindan como Wu Lin Sanren no se atreverían a afirmar tener un buen conocimiento del espíritu. En el mercado, existían innumerables pergaminos de jade para cultivar el poder Ling, pero la cantidad de pergaminos de jade para cultivar el poder espiritual era lamentablemente escasa y no tenían demanda. Eran los más impopulares entre los impopulares. En todos los Syuse, la mayoría de los expertos en el espíritu eran Syu de formación, pero incluso estos últimos usaban principalmente el poder Ling. Era como el Dhyana. Se consideraban los más destacados en el cultivo corporal, pero en realidad, cultivaban principalmente el poder Ling. Puede que Wu Lin Sanren fuera hábil en formaciones, pero no era un Syu de formación, sino un Syu de espada. En un lugar tan remoto como Luna del Cielo Jie, dominado por la espada Syu, ¿cómo era posible encontrar buenas escrituras para cultivar el espíritu? La escritura espiritual de Wu Lin Sanren era una pequeña rama de las escrituras de su secta. Por ello, se interesó en las formaciones y las cultivó durante un tiempo. Pero eso era solo su pasatiempo. Un Syu de espada solo podía tener una función: cultivar la espada. Wu Lin Sanren no sabía lo que realmente estaba sucediendo en el espíritu de Suomo. Wei Fei, alarmado por el sonido de Wu Lin Sanren, miró a Suomo una vez antes de apartar la mirada. Él también era un Hindan y, naturalmente, pudo ver que se estaba produciendo una transformación en la conciencia de Suomo. Pero, en su opinión, el espíritu no era el verdadero camino. ¿Y qué si el espíritu era poderoso? Wu Lin Sanren reflexionó un momento. Al no encontrar ninguna respuesta, volvió la mirada hacia Wei Zhen y Heu Ronping. Suomo sintió que su conciencia comenzaba a cambiar silenciosamente a medida que la luz estelar penetraba. ¿Pero qué cambio era? Al observar la luz estelar que las estrellas producían continuamente extendiéndose lentamente en su conciencia, presentía que esta transformación continuaría por un tiempo. La velocidad a la que se propagaba la luz estelar era muy lenta. Si necesitaba extenderse por toda el área que ocupaba la conciencia, el tiempo necesario era considerable. Al apartar la mirada de la conciencia, comenzó a reflexionar sobre la división de la conciencia que le había contado Puyao. Ante él, la conciencia era tan clara. Era la primera vez que la veía. No sabía si era una ilusión o su propio delirio. Le resultaba difícil descifrar, así que no pensó en ello. Como la conciencia estaba tan cerca que casi podía tocarla, naturalmente pensó en una división de la conciencia. Puyao no le explicó cómo separar la conciencia. Suomo observó el entorno. A su alrededor, la conciencia era como una materia gris infinita. El mar de la conciencia lo envolvía en su centro. Las estrellas flotaban en el exterior. Era tan grande, pero informe e intangible. Suomo no sabía qué hacer. Intentó comunicarse con la conciencia circundante como solía hacerlo. En el momento en que pensó, la conciencia gris que lo rodeaba comenzó a fluir hacia él. Poco después, había una bola de conciencia en su mano. Suomo estaba feliz, fue tan fácil. Pero antes de que pudiera ser feliz por un momento, la bola de conciencia en su mano desapareció. Como era de esperar, no sería tan sencillo. No se desanimó. No le sorprendió el resultado. Desde la primera vez que escuchó las palabras división de la conciencia, sintió que no sería tan sencillo. Después de eso, intentó todo tipo de experimentos y concluyó muchas cosas. Era cierto que podía controlar la conciencia, y era muy fácil. Pero la conciencia era como arena. Podía apretujarse fácilmente en una bola en la mano, pero al soltarla, se desmoronaba. Una vez que el pensamiento de Suomo se alejaba, la conciencia volvía a su estado original. Suomo sintió que no era correcto.
Según su entendimiento, la conciencia separada debía tener iniciativa propia. De lo contrario, ¿qué diferencia habría con que él la separara en partes separadas? La conciencia era informe e intangible, por lo que podía ser manipulada para adoptar cualquier forma. Al usar la gran formación de fuego Li para luchar contra Son Minyan, Suomo empleó una técnica similar. En ese momento, necesitaba controlar simultáneamente la formación de Atar Dragón, la formación de fuego Li, la formación de 3 vueltas, y la gran formación de fuego Li. Para controlar las 4 formaciones, la habilidad de Suomo con la conciencia había alcanzado un nivel extremadamente preciso. En ese momento, su conciencia era como un pulpo con 4 tentáculos que usaba para controlar las 4 formaciones al mismo tiempo. Desde un punto de vista técnico, no se trataba de controlarlos simultáneamente, ya que existía un orden en las formaciones. Sería más apropiado decir que fue cooperación. Simplemente, el intervalo entre el uso de las 4 formaciones hizo que pareciera que se habían desarrollado al mismo tiempo. Controlar 4 formaciones al mismo tiempo, ese era el límite de Suomo. No se trataba de realizar varias tareas a la vez con la mente, sino de dar 4 pasos continuos sin problemas. La división de la conciencia era realmente multitarea. Podía hacer muchas cosas a la vez. Si eso era cierto, entonces, además de la conciencia, lo que también tenía que dividirse era la mente. Suomo se sumió en sus pensamientos. La conciencia podía ser informe e intangible, pero era como el poder de Ling, y aún así podía separarse. ¿La mente eran los pensamientos de una persona? ¿Cómo separarlos? Eso no fue posible. Suomo comprendió que su propio camino estaba definitivamente equivocado. De repente pensó en la semilla de Yao en su cuerpo. En el instante en que el pensamiento apareció en su mente, el paisaje a su alrededor cambió de nuevo. El mar de la conciencia se acercó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en él. Pu Yao estaba cerca. Suomo vio que Pu Yao abría repentinamente el ojo y observaba a su alrededor. Entonces, una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro. Suomo no tuvo tiempo de llamar a Pu Yao antes de que su cuerpo atravesara las llamas y fuera arrastrado bajo el mar de la conciencia. Y entonces vio la semilla Yao. Solo ahora supo que la semilla Yao estaba realmente escondida en su mar de conciencia, y en el mismo centro. Suomo de repente comenzó a admirar a Pu Yao. Para poder enterrar un objeto como este en lo más profundo del mar de la conciencia, Pu Yao era bastante poderoso. Siempre había asumido que el mar de la conciencia era una pequeña isla, pero ahora descubrió que en realidad era una esfera. Solía ir a la superficie de la esfera, y su interior estaba vacío. La semilla de Yao estaba en el centro, aproximadamente del tamaño de una nuez. A su alrededor, había muchos tubos estrechos similares a canales o enredaderas. Suomo no podía nombrarlos. Estos delgados tubos conectaban la semilla de Yao con la superficie del mar de la conciencia. La semilla Yao se había añadido más tarde. Entonces, estos tubos delgados también debieron haber sido añadidos más tarde. Tras obtener la semilla Yao, su control de la conciencia había aumentado drásticamente. Suomo supuso que esto se debía a estas cosas. Al mirar la semilla de Yao cubierta de tubos parecidos a enredaderas, se quedó aturdido. Su corazón se conmovió de repente. Si copiaba la estructura de la semilla Yao, podría estabilizar la conciencia, en lugar de que se moviera como arena. Cuanto más pensaba, más sentía que era posible. Tras reflexionar con detenimiento, descubrió que la conciencia, aunque informe e intangible, no se disipaba gracias a la existencia del mar de la conciencia. La semilla Yao le permitía controlar la conciencia cada vez más según sus deseos. Al ver un rayo de luz, Suomo rápidamente se encontró frente a otra pregunta. Entonces, ¿qué podría utilizar en lugar del mar de la conciencia? ¿Y qué pasa con la semilla Yao? Carecía de las habilidades de Pu Yao. Era claramente imposible para él absorber cosas del mundo exterior. Solo podía usar lo que ya tenía. Al observar la semilla de Yao frente a él, no pudo evitar pensar que si esta semilla de Yao era realmente como una vid, sería maravilloso que diera fruto. Así, no le faltarían objetos para usar. Este pensamiento absurdo pasó humorísticamente por su mente. Sintió que su razonamiento debería haber sido erróneo,
pero necesitaba encontrar una solución. Empezó a vagar por el mar de la conciencia, buscando objetos que pudieran ser el núcleo. Era extraño. Podía ver claramente a Puyao, pero ambos parecían estar en mundos completamente diferentes. Por mucho que gritara, incluso pasando frente al otro, Puyao no lo sentía en absoluto. Después de intentarlo unas cuantas veces, abandonó esta acción inútil y comenzó a buscar cosas que pudieran reemplazar la semilla Yao. Sin embargo, después de haber recorrido todo el mar de la conciencia, no encontró nada. ¿Era un error pensar así? Inconscientemente, regresó a la conciencia, sintiendo la familiaridad que la recorría, frunció el ceño mientras pensaba. Justo en ese momento, una mota de luz estelar brillante como arena plateada flotó lentamente frente a sus ojos. Sus ojos se detuvieron de repente. Ese trocito de luz estelar en realidad había reunido una fina capa de conciencia, como si tuviera un fino escudo gris. De repente la alegría apareció en los ojos de su amo. Luz de estrellas. Cierto, ¿cómo pudo haber olvidado la luz de estrellas? Extendió la mano con cuidado para agarrar esa partícula de luz estelar. La partícula no pesaba en su mano, pero podía sentir incluso la fina capa de conciencia que la rodeaba con mayor claridad. Esta capa de conciencia era ligeramente más densa que la conciencia de cualquier otro lugar. ¡Ja! Eso fue todo. Suomo decidió llamarlo polvo de estrellas. Porque, al observarlo de cerca, no era una bola de luz, sino algo tangible, como arena. Después de descubrir el uso milagroso del polvo de estrellas, Suomo comenzó a ponerse en cuclillas junto a las 4 estrellas para recolectar polvo de estrellas. La velocidad a la que las 4 estrellas esparcieron polvo estelar no fue rápida. Después de mucho tiempo, Suomo solo recogió un pequeño puñado. Decidió primero intentar usar la cantidad de polvo de estrellas que tenía. El polvo de estrellas estaba tan suelto como la arena. Si quería usarlo como núcleo interno, necesitaba forjarlo en un solo objeto. La forja no era algo desconocido para Suomo. En ese momento, podía considerarse un experto en el control del fuego. Rápidamente se deprimió al no poder invocar el fuego de las estalagmitas. Sin fuego, ¿no sería un sueño forjarlos juntos? Fuego. Su mirada no pudo evitar posarse en el mar de la conciencia. Era una gran mancha de fuego. Quizás podría usar esos fuegos carmesí, pensó Suomo con incertidumbre. Pero en ese momento no tenía mejor opción, así que solo podía intentarlo. Pero lo que no esperaba fue que, justo cuando el pensamiento apareció, una hebra de fuego salió del mar de llamas y voló frente a él. Fue tan suave que Suomo quedó atónito. Nunca antes había podido controlar las llamas en el mar de la conciencia. Pero después de pensarlo un rato, no se le ocurrió ninguna causa. En cualquier caso, su eficacia se sabría cuando lo intentara. Con valentía, tomó el control de esa hebra de fuego carmesí profundo y comenzó a forjar el polvo de estrellas en sus manos. La llama roja intensa, que llevaba una fracción de negro, cubrió el polvo de estrellas, girando como una bailarina del vientre. Una cuenta del tamaño de un frijol apareció en la mano de Suomo, emitiendo un brillo suave y cálido similar al de una estrella. La cuenta era esférica, perfectamente esférica, y muy ligera. Una gruesa capa de conciencia gris la cubría, atenuando su brillo. Suomo sabía que estaba a mitad de camino. En realidad, sentía que su situación actual era extremadamente extraña. Todo lo que tenía ante sí era extraño. Había tantos aspectos maravillosos que no podía describir, tantas cosas que no podía comprender. ¿Y qué? De hecho, esperaba que esta situación se prolongara un poco más. Por favor, que no sea un sueño. Fue un pensamiento fugaz. Se detuvo y no pensó más en lo extraño que era. Suomo llamó a esta cuenta perfecta, forjada con polvo de estrellas, la cuenta estelar. Esta podía atraer la conciencia automáticamente, pero aún no era suficiente. Si la gigantesca esfera gris en la que se encontraba Suomo era toda su conciencia, entonces la cantidad de conciencia que atraía a la cuenta estelar era tan pequeña que resultaba insignificante. Ese pequeño y minúsculo trocito de conciencia carecía de valor real. Por suerte, pudo controlar la conciencia. Comenzó a impulsarla a concentrarse en la cuenta estelar y condensarse. Nadie prestó atención a Suomo.
Incluso Wu Sanren tenía la atención puesta en Wei Zhen y Heu Ronping. La batalla entre ambos había llegado al momento decisivo. Wei Zhen estaba cubierto de sangre, y Heu Ronping tenía 3 heridas de espada más en su cuerpo. Sin mencionar el talento, basándose únicamente en la tolerancia al dolor, Heu Ronping quedó muy por detrás de Wei Zhen. Incluso Heu Ronping tuvo que admitirlo él mismo. ¿Qué clase de monstruo era este tipo que tenía delante? Cualquier movimiento que hiciera, le tensaba las heridas. Ese dolor desgarrador casi lo hizo llorar. Sangre fresca fluía continuamente de las heridas. Podía sentir claramente cómo la fuerza de su cuerpo disminuía lentamente debido a la pérdida de sangre. Su cabeza empezó a zumbar, su visión se volvió borrosa, su energía mental estaba casi agotada, sus canales estaban heridos. Pero ¿cómo era posible que este hombre frente a él, que estaba mucho más herido que él, aún no se hubiera caído? Wei Zhen tenía muchas más heridas que él, pero ¿por qué no parecía afectado? Wei Zhen estaba bañado en sangre, tanta que sospechaba que la del otro se había secado. ¿Por qué persistía? El cultivo de Wei Zhen era mucho menor que el suyo. Debería haberse agotado hace mucho. Sus canales deberían haber sido dañados hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Al mirar la figura ensangrentada frente a él, la impotencia y la desesperanza repentinamente se apoderaron del corazón de Heu Ronping. El aire alrededor del cuerpo de su amo se calmó gradualmente. Los sonidos de las explosiones se hicieron cada vez más escasos, hasta llegar a un silencio absoluto. Si alguien hubiera estado observando, habría notado que el aire alrededor de su amo había cambiado radicalmente. Ya no había explosiones, ni flujo de aire, nada. El área Aung San alrededor de su cuerpo estaba tan silenciosa que parecía tangible, sin movimiento alguno en el aire. Pero nadie se dio cuenta. Wu Sanren y Wei Fei estaban completamente concentrados en la batalla entre Wei Zhen y Heu Ronping. Los pocos que luchaban ferozmente en la formación tampoco lo notaron. Su amo se vio obligado a detenerse. Flotando frente a él, flotaba una esfera de conciencia gris negruzca del tamaño de una cesta de bambú. Este fue el resultado de su amo. Tras condensarse continuamente, esta esfera de conciencia tenía la perla estelar como núcleo interno. Como era de esperar, la capa externa de conciencia no se disipó. Había extraído aproximadamente 1/10 parte de su conciencia y la había condensado en esta esfera de conciencia del tamaño de una canasta. La densidad de la esfera de conciencia había alcanzado su límite y ya no podía comprimirse más. Debido a su densidad, no era como una esfera de aire, sino sólida como una roca. Naturalmente, la esfera estelar en el centro no podía verse. Entonces estaba completo. Su amo no estaba seguro. Había creado el objeto, pero no tenía ni idea de cómo usarlo. Pu Yao acababa de describir un concepto. Era una lástima no poder comunicarse con él. Tenía el presentimiento de que si abandonaba ese maravilloso estado ahora mismo, sería difícil volver a entrar en él. ¿Cómo iba a usarlo? Al observar la esfera de conciencia de color negro y gris, su amo se encontraba en un aprieto. Podía sentir cierta conexión entre él y la esfera de la conciencia, como si fuera parte de su cuerpo. El corazón de su amo se conmovió, y la esfera de la conciencia de repente comenzó a girar y bailar a su alrededor. ¡Qué interesante! Su amo se interesó al instante. No necesitaba ejercer ningún control. Donde sus pensamientos lo dirigieran, la bola de la conciencia se movería. Era muy divertido. Su amo nunca se había sentido tan bien. Ni siquiera el pequeño arte de la nube y la lluvia, con el que estaba más familiarizado, podía lanzarlo y mantenerlo con tanta facilidad y sin pensar. La familiaridad no se comparaba con la sensación de que la bola era parte de él. Jugaba alegremente. Cualquier cosa que se le ocurriera, la bola de la conciencia normalmente podía lograrla. Pero rápidamente, encontró algo digno de mención. La conciencia, semejante al aire, parecía rechazar la esfera de la conciencia. Un espacio vacío natural se formaba alrededor de la esfera de la conciencia. Su amo no pudo evitar fruncir el ceño. La conciencia y la esfera de conciencia provenían del mismo origen. ¿Por qué se repelerían? Pu Yao nunca le había dicho que la conciencia dividida y la conciencia original se repelerían. ¿Hizo algo mal?
Justo cuando no sabía qué hacer, de repente tuvo una idea audaz. ¿Por qué no intentar colocar la esfera de la conciencia en un talismán? Primero, ya que la esfera de la conciencia y la suya se repelían, encontraría la esfera de la conciencia en otro lugar. Además, sentía una conexión íntima con él, y si por casualidad estaba en un talismán, imagínate lo maravilloso que sería. Si un talismán pudiera actuar según sus pensamientos y convertirse en parte de su cuerpo. Cuanto más pensaba Suomo, más atractiva le parecía la idea. Debido a que la bola de la conciencia estaba conectada a su mente, pudo comprender que la bola de la conciencia no parecía estar en desacuerdo con su idea. Y así lo hizo. Suomo empezó a calcular qué talismán era el adecuado. Enseguida encontró uno, la pagoda de 5 colores. En primer lugar, no tenía muchos talismanes y, naturalmente, no tenía muchos para elegir. El interior de la pagoda de 5 colores era un pequeño espacio que podía albergar la esfera de la conciencia. La pagoda de 5 colores podía descomponer materiales ordinarios en las 5 esencias elementales, pero la conciencia no era uno de ellos. Por lo tanto, no tenía que preocuparse por el procesamiento de la esfera. Desde su perspectiva, la pagoda de 5 colores podía estar solo a medio terminar, pero de todos los talismanes que poseía, era el que tenía el mayor potencial de crecimiento y las mayores habilidades. En el momento en que terminó el pensamiento, la bola de conciencia frente a él desapareció. Inmediatamente después, Suomo pudo sentir que ahora estaba posicionado en un área llena de esencia de los 5 elementos. Estaba dentro de la pagoda de 5 colores. Suomo estaba alegre. En el mismo momento, una luz cegadora de 5 colores iluminó de repente la formación. Las 4 personas que luchaban dentro de la formación, y Chan-Eng, que había estado observando los anillos de luz, se detuvieron y levantaron la cabeza en estado de shock. Una pagoda de 5 colores apareció sobre la formación, emitiendo una luz de 5 colores, intensa y hermosa. Era tan llamativa que la luna creciente sobre la pagoda de 5 colores parecía haber perdido todo su color. A medida que la pagoda de 5 colores se elevaba entre las nubes, la luz fluía como un amanecer. El exterior de la pagoda de 5 colores, cubierto por la luz de 5 colores, había cambiado drásticamente. El cuerpo de la torre tenía un brillo cristalino, reluciente y claro. Los colores de cada uno de los 5 niveles eran aún más nítidos y delicados. Los aleros de la torre se curvaban en un ángulo pronunciado, como si fueran aleros volantes. El cuerpo de la torre era más estrecho y alto que antes, y su cima parecía afilada. La repentina oleada de luz alarmó a todos. Talismán con alma atada. Xinyan fue el primero en reaccionar. De repente, una luz se iluminó en sus ojos y su voz rebosaba emoción. Los otros 3 contemplaron aturdidos la exquisita pagoda de 5 colores en el espejismo. La luz que emitía, cada detalle, todo demostraba lo extraordinaria que era. Después de un rato, los otros 3 lograron reaccionar. Pei Yuanran fue el primero en girarse para mirar a Xinyan. ¿De verdad es un talismán con alma? Los discípulos detrás de ellos se miraron fijamente. Podían percibir la emoción y el nerviosismo en la voz del líder de la secta. No pudieron evitar sentir curiosidad, ¿qué era un talismán con alma atada? ¿Valía la pena que Xinyan Sisu y el líder de la secta se emocionaran tanto? Por supuesto, respondió Xinyan con decisión. Una alegría incontrolable se plasmó en los rostros de los otros 3, indisimulada. Xinyan era experto en forja y jamás exageraba. Si estaba tan seguro, definitivamente no estaría equivocado. Talismán ligado al alma. Suomo en realidad tenía un talismán ligado al alma. Si Xinyan se dio cuenta de esto, naturalmente, los demás también lo notaron. La sorpresa y la conmoción se reflejaron en los rostros de muchos. Un talismán ligado al alma era un talismán íntimamente conectado a un Syuse. Este tipo de talismán era extremadamente raro. Su poder superaba con creces a los talismanes normales, y poseía muchas cualidades que hacían babear a la gente. Podía fortalecerse a medida que el Syuse aumentaba su cultivo. Estaba conectado a la mente de su dueño, por lo que podía usarlo con el máximo efecto. El significado de ligado al alma era similar a ser parte del cultivador, por lo que no tenía que preocuparse de que otros lo robaran. Incluso si un talismán ligado al alma fuera robado, el ladrón no podría usarlo.
Estaba ligado al Siuse, por eso se le llamaba talismán ligado al alma. ¿Quién cortaría la mano de alguien para luego conectarla a su cuerpo? Un talismán con alma atada era el talismán más noble con el que todos los cultivadores soñaban. Era extraño, pero nadie era capaz de forjar un talismán con alma atada. Solían formarse mediante grandes tesoros que sufrieron algún tipo de fortuito. Hasta ahora, nadie había podido describir con claridad los factores que intervienen en la formación de un talismán con alma atada. Si bien el talismán ligado al alma tenía muchas ventajas, también tenía sus desventajas. Debido a la gran conexión entre el talismán y el Siuse, si éste se dañaba, el cultivador también se veía afectado. Generalmente, los talismanes ligados al alma también se llamaban talismanes salvadores. Quienes poseían uno lo usaban con moderación y cuidado. Nadie hubiera pensado que un suji poseería un talismán ligado al alma. La gente envidiaba la suerte de Suomo. A medida que la pagoda de 5 colores se transformó y apareció, la formación completa de 72 niños, formación del carillón de la luna del anillo celestial, también cambió. La luz emitida por la pagoda de los 5 colores desapareció gradualmente. Al mismo tiempo, la luna creciente en el cielo se transformó en luna llena, volviéndose aún más brillante y nítida al flotar en el cielo. La luna llena era como una rueda, con innumerables hilos de color lunar que descendían silenciosamente de ella. Los finos hilos de color lunar parecían ondear al viento en el otro extremo, moviéndose silenciosamente por el aire y atravesando los anillos de luz que flotaban libremente. En un abrir y cerrar de ojos, los anillos de luz de varios tamaños se habían entrelazado con los hilos de color lunar en racimos similares a campanillas de viento. La luz de la luna llena se intensificó. Las finas hebras que caían se estremecieron, y todos los anillos de luz se estremecieron, incontables anillos resonando al mismo tiempo. Timbre. El sonido claro viajó a través del enorme y gran pabellón del pino, pudiéndose escuchar en cada rincón. La formación campanilla lunar anillo celestial ha renacido. Divagaciones del traductor. Nunca he encontrado una iluminación o epifanía falsa o ineficaz. La gente siempre gana algo. Miles de anillos de luz tintineaban a la vez. Para todos los presentes, era indescriptiblemente claro y placentero, pero las expresiones de las 5 personas dentro de la formación cambiaron. Incluso Chaneng, quien solía ser estoico, entrecerró los ojos instintivamente. Sin dudarlo, extendió la mano hacia el anillo de cobre entre sus clavículas y sacó la espada araña sangrienta. Observó a los demás en la formación. Todos actuaban como si se enfrentaran a un gran enemigo. Incluso el hombre de rostro amarillento que lo había dominado constantemente antes, tenía una expresión seria mientras sostenía la daga hacha de cobre frente a su pecho. Cuando ese timbre claro de los anillos de luz sonó, el poder Ling en sus cuerpos tembló, sus energías se volvieron inestables. El simple sonido de los anillos de luz era tan fuerte que las 5 personas se pusieron nerviosas al instante. Incluso el más estúpido comprendió ahora que la gran formación frente a ellos había cambiado. La luna llena brillaba en el cielo. Las hebras color luna eran como cabello, suaves e impotentes, entrelazadas con los anillos de luz y el repiqueteo de las campanillas de viento. La escena era una hermosa pintura. Una escena tan hermosa, pero no había admiración por parte de las 5 personas dentro. A sus ojos, la formación era poderosa y llena de intenciones asesinas. Detrás de la gasa negra, Su no podía mantener la compostura, su rostro estaba lleno de sorpresa. Tal formación, tal exhibición, era realmente algo que un Sujisyu se podía completar. La imagen de un zombi miserable, codicioso y devorador de arroz blando que tenía en la cabeza quedó completamente destruida. Tras ese rostro inexpresivo, parecía haber una sombra alargada, profunda e indescriptible. ¿Se habría equivocado en su impresión de Suomo desde el principio? Había miles de anillos de luz en las cuerdas lunares. Se mecían lentamente, elegantes y suaves. Concentrada en los rayos de luna y los anillos de luz frente a ella, la mirada de Su parecía profundamente atraída por ellos, y no podía apartar la vista. Los anillos de luz temblaron suavemente, y pequeños destellos de instinto asesino se extendieron lentamente, ocupando silenciosamente cada rincón del espacio. Tenía la boca ligeramente seca. Siempre se había preguntado por qué Suomo no había enviado la grulla de papel. Ahora lo entendía. Suomo no necesitaba su ayuda en absoluto. Pero en ese momento,
Su cuerpo estaba tenso, sin atreverse a relajarse ni un ápice. Su mirada seguía inmóvil. La escritura de la espada que practicaba pertenecía al campo del magnetismo. El poder magnético era extremadamente eficaz para la detección. Estos pequeños destellos de instinto asesino parecían inofensivos, pero en realidad podían unirse en cualquier momento y matar. Pero lo que realmente la puso en guardia y más nerviosa que nunca fue que ella era su objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué también sería un enemigo? Su no lo entendía, pero no tenía tiempo para pensar. Solo podía prepararse para la batalla. Tenía el presentimiento de que, una vez activada la gran formación, no sería tan relajante. Las expresiones de Wu Lin Sanren y Wei Fei eran pesadas. Wei Fei miró hacia abajo y preguntó solemnemente, «Sanren, ¿reconoces esta formación?» Wu Lin Sanren negó con la cabeza. «No, pero esta formación debería ser de 4º grado. Sin embargo, deben ser esos talismanes con alma que acaba de conseguir los que la hacen tan poderosa». Observó con nerviosismo la formación bajo él, con la mirada fija. Tenía que admitir que se había equivocado. Antes, solo creía que su amo tenía algo de talento, pero su habilidad con las formaciones era normal. Sin embargo, viéndolo ahora, la formación que había creado estaba muy por encima de su nivel de cultivo. Si solo fuera eso, se habría sorprendido un poco. Lo que realmente lo impactó fue que este tipo tenía un talismán con alma atada. Un tipo verdaderamente afortunado. No pudo evitar sentir envidia. Su cultivo era mucho mayor que el de su amo, pero no tenía un talismán con alma atada. No era el único que se emocionó ante el talismán de su amo. Wei Fei también suspiraba por la injusticia de los cielos. Sin embargo, sabían que los talismanes de alma no se podían planear. Ambos eran expertos en Jindan, con una mente extremadamente firme y no se movían con facilidad ante un objeto externo. Los dos volvieron rápidamente a la normalidad. ¿Qué quiere hacer? Wei Fei frunció el ceño mientras resoplaba con frialdad. ¿Acaso quiere luchar 1 contra 5? Tiene un talismán atado al alma, así que ni siquiera sabe dónde están sus límites. Wu Lin Sanren no habló. Tras equivocarse constantemente, pensó que cuanto menos dijera, mejor. Además, dada la imponente presencia de la formación, su amo podría no ser impulsivo. Lo que realmente no veía con claridad era la situación actual de su amo. Dentro de la formación, su amo aún mantenía su extraña postura, con los ojos vacíos. El aire a su alrededor parecía pegajoso, inmóvil. Si uno miraba con atención, descubriría que los anillos de luz cercanos estaban afectados por una fuerza invisible que los alejaba. Las anomalías habían comenzado cuando su amo entró en este extraño estado. Wu Lin Sanren no tenía ninguna confianza. La pagoda de 5 colores flotaba en el cielo sobre el estanque. En la punta, afilada como una espada, había un punto de luz estelar que destellaba, comunicándose con la luna llena en el cielo. La luna se atenuó y se iluminó. Clink, 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 clink. De repente, los anillos de luz de las cuerdas lunares empezaron a vibrar. Las pequeñas campanillas eran como una marea que se extendía en oleadas. Las 5 personas dentro de la formación se pusieron rígidas ante la creciente tensión. En ese momento, no tenían la concentración suficiente para luchar con otros, pues, para su sorpresa, descubrieron que su amo no planeaba dejar escapar ni a uno solo de ellos. ¡Qué mala suerte! Luoli se sintió impotente, su amo se volvió loco otra vez. La espada voladora flotaba a su lado, esperando atacar. Dijo esas palabras, pero una luz se iluminó en sus ojos y una ligera expectación se apoderó de él. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que habían peleado. Siempre había pensado en volver a pelear con su amo, pero nunca había encontrado la oportunidad. Ahora que la oportunidad estaba frente a él, el deseo de batalla ardía en su corazón. Para Luoli, su amo y Wei Zheng eran genios de la secta. Wei Zheng Xixion era como una montaña inexpugnable. Frente a Xixion, uno solo sentía desesperación. Su amo era completamente diferente. Si uno lo veía habitualmente, siempre lo subestimaba y despreciaba sin querer. Pero cuando uno se enfrentaba a él de verdad, quizá no ganara, pero sin duda sorprendía y conmocionaba a los demás. Giffen también detectó la intensa intención asesina en la formación.
No usó el movimiento fantasmal para ocultar su figura como de costumbre. Toda la formación estaba bajo el control del otro. El efecto del movimiento fantasmal era limitado. Su expresión era seria. 2 destellos de brillante fuego fantasmal verde ardían en la espada de hueso blanco. El cuerpo de la espada zumbaba como el suave sollozo de las almas. Suomo aún no había abandonado ese maravilloso estado. Este estado embriagaba a la gente, un estado en el que todo era posible, como si todo se entendiera. Permaneció allí en silencio, como un espectador, observando todo lo que sucedía frente a él. La pagoda de 5 colores, cuyos pensamientos estaban conectados con los suyos, montaba guardia en el centro de la gran formación, controlando toda la formación campanilla lunar anillo celestial. Cada detalle de la formación campanilla lunar anillo celestial fluía a través de su corazón. No podía verlo, pero podía sentirlo con claridad. Fue transmitido desde la pagoda de 5 colores. Antes, sus intenciones originales habían sido activar y usar la formación de 72 niños, la formación campanilla lunar anillo celestial, para ganar algo de experiencia y comprender algunas de las complejidades de la formación campanilla lunar anillo celestial. En este momento, cada detalle de la formación campanilla lunar anillo celestial estaba frente a él. Por eso, decidió que probaría el poder de la formación campanilla lunar anillo celestial. Sus pensamientos se movieron y la pagoda de 5 colores activó la gran formación. Las delicadas campanas, que parecían una marea, desaparecieron de repente. La enorme formación se sumió de repente en un silencio sepulcral, sofocante como una roca apretada contra el pecho. Las 5 personas se tensaron al máximo dentro de la formación. Este silencio sofocante y denso fue el preludio de la matanza. La luna redonda se iluminó de repente, emanando la luz más brillante e intensa posible sin miramientos. En un abrir y cerrar de ojos, la luna redonda, que antes era tan limpia como el jade, pareció arder, y la intensa luz la hacía parecer una bola de fuego. Tintín. Un anillo de luz que estaba más cerca de la luna llena emitía un sonido claro. Este sonido claro anunció el inicio del ataque asesino. Parecía que una fuerza se transmitía a través de la cuerda lunar. Como si fuera un relevo, uno a uno, los anillos de luz sonaron. Tintineo, tintineo, tintineo. Los sonidos iban de lentos a rápidos, los timbres frecuentes eran como una marea que subía repentinamente. Mirando desde el cielo, los anillos de luz que colgaban de los hilos que provenían de la luna eran como fichas de dominó que se disparaban, una tras otra. La vibración del primer anillo de luz fue la más pequeña, y el sonido el más leve. El anillo de luz vibró más y el sonido fue ligeramente más fuerte. El tercer anillo de luz vibró aún más en magnitud y el sonido aún más fuerte. Esta cascada de cambios fue rapidísima. En un abrir y cerrar de ojos, el poder pareció haber llegado al final de la cuerda lunar y al último anillo de luz. El último anillo de luz de cada hebra lunar se iluminó al mismo tiempo. Después de que la energía de los anillos de luz anteriores finalmente alcanzó el último anillo de luz, el repiqueteo del anillo de luz alcanzó su máximo. Clang. Las 5 personas dentro de la formación sintieron que se les nublaba la vista. Todo lo que veían parecía torcerse y cambiar. El suelo bajo sus pies se sacudió violentamente, casi derribándolos. Todas sus expresiones cambiaron. La espada aturdimiento negro de su se sostenía sobre su pecho, con la mano derecha sujetando la empuñadura, y la izquierda, recta como una espada, presionando suavemente el cuerpo. Gritó con claridad, «¡Protégete!». Con ella como centro, una fuerza magnética aterradora explotó en los alrededores. Luoli no agarró la espada voladora que flotaba frente a él, sino que extendió la mano derecha con la palma abierta. Su voz era etérea, solitaria y vacía, «¡Sepárate!». La esencia etérea de la espada era como un fantasma femenino bailando a su lado. La espada de la araña sangrienta de Chanen se transformó en la araña sangrienta, protegiéndolo por delante. La luz sangrienta en el cuerpo de la araña era extremadamente brillante, como si acabara de salir de un charco de sangre. La araña lanzó un aullido feroz, lista para saltar. En algún momento, una pesada armadura de cobre apareció sobre el hombre de rostro amarillo. La gruesa armadura cubría todo su cuerpo, dejando solo al descubierto sus ojos. Su mano sostenía la daga hacha de cobre plana, con la espalda recta,
mientras gritaba, «¡Rompe!». Un niño de unos 6 o 7 años apareció frente a Yi Feng. Era muy regordete, de piel tierna. Llevaba una faja roja, pero sus ojos eran de un verde inquietante. Yi Feng gritó, «¡Vete!». El movimiento asesino de Yi Feng, pequeño rey fantasma. Las 5 personas usaron simultáneamente sus movimientos asesinos, sentían una fuerte amenaza. La activación de la formación campanilla lunar del anillo celestial no tuvo preaviso. Al comenzar, activó su ataque más poderoso. Dentro de la formación, los calderos de cobre con cabeza de león que Suomo usó para establecer la formación de fuego Li, se derrumbaron en polvo, los clavos de metal se convirtieron en polvo, las cartas de jade se convirtieron en polvo, las plantas se convirtieron en polvo, el suelo se convirtió en polvo. El estanque de medio mo de tamaño se convirtió en una bola de fina niebla. Este fue el inicio del movimiento asesino más fuerte de la formación de 72 niños. Formación Carillón Lunar Anillo Celestial, tormenta sonora del tintineo lunar. Divagaciones del traductor. Pobre Su, la etiquetan como enemiga porque Suomo no tiene un control preciso. Lin Qian permaneció en silencio en el aire, mirando el enorme espejismo en la distancia. No podía ver lo que ocurría dentro de la formación, pero la aparición de la pagoda de 5 colores lo dejó atónito. Quizás otros desconozcan el origen de la pagoda de 5 colores, pero él había visto a Suomo comprando este talismán en el pabellón volador de los 100 tesoros. La pagoda de 5 colores poseía habilidades ingeniosas, pero era solo un talismán incompleto. A su juicio, no era un buen talismán y no habría esperado que se convirtiera en un talismán con alma. Pero lo que la pagoda de 5 colores acababa de aparecer era verdaderamente un talismán atado al alma. Definitivamente algo cambió en este periodo de tiempo. Justo en ese momento, el espejismo se sacudió violentamente. La imagen se volvió borrosa y no se pudo ver nada. El público, que estaba entusiasmado, se quedó sin aliento al instante. ¿Qué pasó? ¿La formación espejismo ilusorio falló? Lin Qian se sorprendió un poco. La estabilidad de la formación de ilusión espejismo que Tianzong se había establecido era indudable. ¿Pasó algo dentro del gran pabellón del pino? No fue el único sorprendido. Quien más se sorprendió fue Tianzong Si. Para crear la formación espejismo ilusorio, había invertido muchos recursos. Al ver un suceso inesperado, no pudo evitar fruncir el ceño. Un líder de secta también estaba desconcertado. Técnicamente, no debería haber ningún problema con la formación espejismo ilusorio. Sí, por supuesto. Los otros líderes de secta dijeron en señal de acuerdo. La formación espejismo ilusorio era una formación extremadamente madura y estable, utilizada desde hacía mucho tiempo. Aparte de su tamaño, mucho mayor que el de las formaciones promedio, no había ninguna diferencia en la formación creada esta vez. El rabillo del ojo de Tianzong Si saltó de repente. Alguien notó su anormalidad y preguntó, «¿Amigo, ha encontrado algo?». La expresión de Tianzong Si era normal y dijo con una sonrisa, «Un pequeño accidente». Como era de esperar, al terminar, el espejismo reapareció rápidamente. La atención de todos se vio rápidamente atraída por él. Los ojos de Tianzong Si se llenaron de asombro. El gran pabellón del pino era un talismán del paraíso secreto. Siempre estuvo en posesión de cada generación de maestros del Salón Dongfu. Justo ahora, había detectado una onda de poder Lin extremadamente fuerte que explotó repentinamente en el gran pabellón del pino. Fue esa onda de poder Lin la que afectó a la formación de ilusión espejismo, y la que causó su situación. Esta explosión de poder Lin fue como un meteoro, pasando velozmente y desapareciendo en un instante. Su mirada se dirigió hacia el cinturón de formación dentro del espejismo. El lugar de la explosión del poder Ling estaba allí. ¿Quién causó la explosión de poder Ling? ¿Suomo? ¿O alguien más? No le sorprendió la eliminación de Yubai, ni se entristeció. Yubai se benefició mucho de vivir una batalla real como esa. En cuanto a todo lo demás, le daba igual. Quizás a Yubai sí le importara, pero esto era lo que Tianzong Si esperaba encontrar. Yubai podía ser respetuoso y cálido por lo general, pero en realidad desconocía la realidad y era excesivamente orgulloso. Este aura de orgullo era un rasgo característico de muchos jóvenes maestros,
Era el aura especial que aparecía con mayor facilidad en los discípulos principales de cada secta. Los ojos de Tian Zonzi se dirigieron hacia la gran formación. No pudo evitar admirar a Pei Yuanran. Entre los discípulos de la secta de la espada Wukong, aparte de Luoli, quien tenía la apariencia de un joven maestro, Wei Zhen y Suomo no se comportaban así. Estos dos jóvenes también fueron los dos con la actuación más espectacular de la conferencia de prueba de espada de este año. Tormenta de sonido de campana de luna. Dentro de la formación, todo quedó pulverizado y esparcido. El polvo y la niebla cubrieron toda la formación, volviéndose aún más finos y pequeños. En medio del cielo de polvo, los brazos de Suomo estaban abiertos como un ser divino, inmóviles, con la mirada indiferente y vacía, sin rastro de emoción. En un radio de un sang alrededor de Suomo, el polvo y la niebla estaban bloqueados por un muro invisible. El mayor ataque mortal de la formación de 72 niños, la formación Campanilla Lunar Anillo Celestial, sacudió el gran pabellón del pino. Nada pudo bloquear los sonidos que lo inundaron. Innumerables jóvenes bestias sangraron por sus orificios y murieron. A medida que se acercaba la tormenta sonora, todos los Xiuse sintieron que sus energías se tambaleaban, su poder Lin casi se descontrolaba, todos quedaron impactados. Ese fue el caso del Xiuse fuera de la formación, la presión que soportaban las 5 personas dentro de la formación era 100 veces mayor. La fina frente de Su se arrugó formando una bola, mostrando una expresión ligeramente dolorida. Había subestimado el poder de la gran formación. En la tormenta de sonido, el poder Lin de su cuerpo casi se desplomó, y el escudo magnético casi se disolvió. Apretó los dientes, sin atreverse a contenerse, todo el poder Lin de su cuerpo se canalizó y fluyó hacia la espada aturdidora negra. La fuerza magnética retorció el espacio, cubriéndola y convirtiéndola en un espejismo. La situación del Luoli no era mucho mejor. La sangre le emanaba de la comisura de la boca. Su cultivo no era tan alto como el de los otros 4, tras el ataque, resultó herido. Pero la comisura de su boca se elevó en lugar de bajar, el deseo de batalla en sus ojos, furioso y ardiente, aumentó. La última vez te empujé a un estado tan lamentable, pero no te rindiste, esta vez me empujas a un estado tan lamentable. ¿Cómo puedo perder contra ti? Sus pupilas se dilataron de repente, la espada voladora que flotaba frente a él zumbaba, temblando. Como un rayo de luz, se clavó en el suelo frente a sus pies hasta la empuñadura. Se arrodilló sobre una rodilla frente a la espada, murmurando en voz baja, autoseparación. ¿Autoseparación? Wu Li. ¿Autoseparación? Resonó en su cuerpo. La figura que flotaba frente a él, que parecía un fantasma femenino, se iluminó de repente. Una mujer vestida con sencillez y con el cabello recogido se levantó. Su mirada reflejaba ira. Suspiró levemente y levantó su elegante muñeca. Una luz verde y roja voló desde su mano, bloqueándolos frente a los dos. Chanen permaneció inmóvil. El suelo bajo sus pies se hizo añicos. Incluso cuando se convirtió en polvo aún más pequeño, no se conmovió. Frente a él, la araña de sangre parecía furiosa, aullando mientras los sellos negros que cubrían todo su cuerpo se iluminaban. Una cortina de luz sangrienta, teñida ligeramente de negro, se bloqueó frente a la persona y la araña. El hombre de cara amarilla llevaba una armadura pesada, sostenía un hacha daga de cobre y gritaba. Una luz cegadora apareció en la punta del hacha daga de cobre. Claramente penetraba el vacío, pero era como si encontrara una gran resistencia. Poco a poco, penetraba más, cada parte extremadamente difícil. La luz del hacha daga se volvió aún más brillante, tan brillante que era imposible mirarla. El pequeño rey fantasma frente a Yi Feng hablaba con voz infantil mientras agitaba sus tiernas manos, que parecían raíces de loto. Una misteriosa cortina de luz verde apareció capa tras capa a medida que se movía. Las delgadas cortinas verdes eran frágiles como cáscaras de huevo y se rompían en cuanto se formaban. Yi Feng finalmente mostró sorpresa. El pequeño rey fantasma parecía haber sido provocado, ya no decía ajá. Una expresión cruel y despiadada apareció en su inocente y adorable rostro. Sus manos comenzaron a bailar, con movimientos extraños. Cada movimiento estaba lleno de una presencia oscura y aterradora, como un hechicero danzando. Un misterioso cinturón de luz verde apareció,
girando rápidamente alrededor de Yi Feng y el pequeño rey fantasma. Del cinturón de luz brotaron sollozos de tristeza y rabia. El aire que rodeaba a Suomo, que se encontraba en un estado maravilloso, de repente se onduló. Ese par de ojos indiferentes y vacíos se movieron y se volvieron un poco más animados. Suomo sintió que su cuerpo se volvía dorado. La placentera sensación de flotar en la conciencia se desvaneció. No había gris, ni luz de estrellas, ni mar de conciencia. Movió los ojos. Sobre su cabeza, colgaba una luna llena, con sus hilos abundantes como cabellos, y sus anillos como campanillas de viento. El primer pensamiento en la mente de Suomo fue, no está bien. ¿Por qué se despertó en un momento tan peligroso? Antes de que pudiera irritarse, fue derribado por una enorme bestia yao que cargaba a toda velocidad. ¡Pum! Escupió un bocado de sangre fresca. Como un saco de arena, fue lanzado por los aires. El ataque más fuerte de la formación de 72 niños formación Carillón Lunar Anillo Celestial, tormenta sonora del tintineo lunar, y las medidas para salvar vidas de Chan Eng y los otros 4 chocaron entre sí sin ninguna técnica. El encuentro más fuerte en la conferencia de prueba de espadas. Boom, boom, boom. La luz brillante era como el sol saliendo. La tierra se agrietó, el cielo cambió de color. La formación Campanilla Lunar Anillo Celestial no pudo soportar el aterrador poder de tal encuentro y se derrumbó instantáneamente. El lamentable Suomo había despertado en el momento más crucial, con su nivel de habilidad descendiendo a su nivel normal. ¿Cómo podría defenderse de la colisión de estas dos fuerzas? Por suerte, la mayor parte del poder fue absorbido por la formación Campanilla Lunar del Anillo Celestial, pero Suomo no pudo soportar el resto. Al instante resultó gravemente herido. La luz que rodeaba la pagoda de 5 colores se atenuó, y aparecieron grietas en el cuerpo de la torre. Con un zumbido trágico, se convirtió en un rayo de luz y voló hacia el cuerpo de Suomo. Chan Eng y los demás no estaban mucho mejor. El choque frontal de ambas fuerzas superó con creces sus expectativas. Antes de que pudieran reaccionar, fueron expulsados con fuerza de la formación a varias docenas de san de distancia. Los 5 resultaron heridos. Todos tenían heridas y sus rostros reflejaban conmoción. Incluso Chan Eng no fue la excepción. Debido a la formación de espejismo, el público en Dongfu no pudo ver la situación dentro de la gran formación. La repentina difuminación de la formación también provocó especulaciones. Justo cuando todos estaban desconcertados, el espejismo que acababa de recuperarse de repente explotó con una luz cegadora. No preparados para el destello cegador, muchos sintieron que su visión era un mar blanco, incapaces de ver nada. Dongfu se sumió en el caos al instante. La gente, presa del pánico, se protegió instintivamente. El enorme Dongfu estalló en gritos. La situación solo se calmó después de un tiempo, cuando los ojos de todos se recuperaron. La gente temerosa miró inconscientemente hacia el espejismo que acababa de cambiar. «Es vos». Era raro ver a varias decenas de miles de personas inhalar en estado de shock. En el espejismo, el lugar donde Suomo había establecido originalmente el cinturón de formación se había transformado por completo. El estanque había desaparecido, el bosque había desaparecido, la formación había desaparecido. Lo que podían ver era un enorme pozo. La profundidad del pozo superaba con creces los 10 sang, y su anchura alcanzaba la asombrosa cifra de 50 sang. Un pozo tan aterrador hizo que todos sintieran escalofríos al tragar saliva. Alrededor del gran agujero, había 15 grandes grietas de más de 5 sang de ancho que serpenteaban desde el gran agujero. La grieta más larga medía 3 li. Incluso la grieta más corta era de 100 sang. El enorme agujero negro estaba lleno de grietas, lo cual era alarmante. Parecía una medusa extremadamente fea. Pero cualquiera que viera esta medusa solo sentiría miedo y temblaría. ¿Qué clase de poder podría hacer esto? El público de Dongfu quedó en shock. Los Xiuse en el interior del gran pabellón del pino fueron golpeados aún más profundamente. En el momento en que apareció la luz, ese poder que parecía destruir el mundo hizo que todos sintieran el terror de la llegada de la muerte. Nadie tenía interés en pelear. Sus corazones estaban llenos de terror, pero sus piernas parecían estar encantadas mientras corrían hacia la ubicación de la luz por su propia iniciativa. Cuando vieron el gran agujero,
El último vestigio de poder pareció abandonarlos y se sentaron junto al agujero. En el lugar de reunión de los líderes de la secta Don Fu, sonó una voz llena de ira y dolor. Mi gran pabellón del Pinos. Divagaciones del traductor. ¿Qué sonidos hacen los bebés fantasmas malvados? Suomo se ve envuelto en su propio ataque. La verdad es que no es muy hábil en esta parte ofensiva del combate. El siguiente capítulo es el de la reacción. El autor siempre hace esto, un final de suspense para terminar una pelea, y luego una pequeña conclusión en el siguiente capítulo.